Amados hermanos, pasa a ustedes. Es una bendición saludarles en esta mañana de domingo y espero que todos estén viéndome. Quiero preguntarle a Samuel. Aquí estamos ya transmitiendo desde Facebook. Y quiero decirles a todos mis hermanos que están siguiéndonos en esta transmisión que como pastor de la iglesia en Getsemaní es una bendición recibirles en esta plataforma. Este día tenemos una oportunidad de ser capacitados en el nombre del Señor y tenemos un hermano nuestro a quien apreciamos mucho. Es nuestro hermano diácono Omar Montero. Él se ha capacitado para poder impartirnos nuestra clase el día de hoy. Así que quiero dar la bienvenida también a aquellos hermanos que hoy nos siguen por Facebook y bueno, quiero invitarles a que podamos hacer una oración y le vamos a dejar este lugar a mi hermano Omar. Si usted nos puede decir de qué lugares se está conectando y también a los hermanos de Facebook también que nos digan. Y bueno, quiero aclarar que si usted requiere estar en Zoom y tenemos todavía lugares, lo podemos dar los accesos para que esté con nosotros y pueda estar en esta aula interactiva. En caso de saturarse nuestra sala, va a poder seguir por Facebook solamente como observador y ahí estará prácticamente toda la transmisión. Así que vamos a orar, hermanos, y le dejo este lugar a mi hermano Omar Montero, quien está al frente de esta capacitación. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos espacios para capacitarnos como este. Gracias por la vida de nuestro hermano Omar. Gracias por la vida de nuestro hermano diácono que se ha capacitado y se ha preparado para impartirnos, Señor, esta clase en esta mañana. Te pedimos y te solicitamos tu respaldo para esta transmisión y a todos nuestros hermanos y familia que estarán con nosotros. Gracias porque nos da la oportunidad de compartir tu palabra a través de estos medios de tecnología. Y Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como estamos, recibimos a nuestro maestro, profesor de esta mañana, nuestro hermano diácono Omar Montero. Gusto en saludarlos y sean bienvenidos a esta transmisión. La transmisión. Vamos a ver. Pasa a vosotros, mis amados hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Ok, excelente. Bendecimos el nombre de nuestro Dios porque nos permite una vez más reunirnos por este medio para atender el llamado del estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano, gracias a Dios porque nos permite estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Voy a compartir una pantalla, mis hermanos, que es la presentación que traemos para que podamos ir siguiendo junto conmigo este tema que es verdaderamente interesante. Como se anunció oportunamente, mis hermanos, por los medios de nuestra iglesia, a través de Facebook, estaremos analizando, estaremos haciendo un seminario, tipo conferencias, sobre Daniel, sobre el libro de Daniel, las profecías que allí se encuentran plasmadas. Quiero comentarles que el día 3 de mayo que teníamos nuestra capacitación normal, nuestra capacitación o el diplomado ahí en Getsemaní, lo habíamos venido haciendo de manera presencial, programado para todo este año 2020, correspondía a la siguiente clase presencial el día 3 de mayo, por cuestiones de esta contingencia que estamos pasando, se va a hacer de esta misma manera y el tema es el reino milenial. Ese día, ese domingo, no vamos a tener taller sobre Daniel, pero lo que es el día de hoy, la próxima semana, vamos a tener temas sobre Daniel y pasando el 3 de mayo, el siguiente domingo, el 10 de mayo, continuaremos hasta agotar este seminario con las profecías de Daniel para que ustedes estén pendientes. Va a ser igual por este medio.
Aprovecho para dar la bienvenida a todos los hermanos que tuvieron a bien conectarse a través de la plataforma Zoom o los que nos están siguiendo también por Facebook. Gracias, mis amados hermanos, a todos aquellos que han destinado este tiempo para estar y escuchar sobre la palabra de Dios. Creemos que la guía de su Santo Espíritu va a ser con nosotros y que vamos a obtener algo de bendición para nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, todos los que se sigan conectando, muchas gracias, y vamos a disfrutar de este tema, de este seminario de profecía. Vamos a comenzar, mis hermanos, para que el tiempo no nos rebase. Tenemos la profecía en el libro de Daniel. Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Y eso es lo que vamos a ver. En medio de situaciones de adversidad, Dios siempre se manifiesta en su pueblo. Tiene un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de paz, un mensaje de consuelo para todos aquellos que estamos pasando o que están pasando por alguna situación difícil. Vamos a ver el libro de Daniel. Muy bien. Vamos a ir adentrándonos en el tema en sí. Introducción. Lo primero que tenemos que ver, si vamos a entrar a un libro profético, si vamos a entrar a profecía, lo primero que tenemos que ver es qué es un profeta. Y ahí en la pantalla les pongo la información. Un profeta viene del original hebreo Naví, que significa profeta, hombre inspirado, pero también hay otra palabra que se ha traducido, que la Reina Valera lo ha traducido como profeta, y es la palabra hebrea roé, que significa un vidente, aquel que tiene una visión. Ojo con esto, hermanos, no nos confundamos. Cuando nosotros oímos la palabra vidente en este tiempo, enseguida pensamos en estos señores que salen en la televisión, Walter Mercado, Amira y todos esos que se dicen que son videntes, que pueden predecir el futuro. No es el sentido de la palabra roé en la Biblia. El vidente, aquel que tiene una visión, aquel que tiene una palabra de parte de Dios, pero no es un vidente, no es un brujo, no es un adivino que va a predecir el futuro. No, es un vidente en el sentido de que tiene una visión de parte de Dios, de que Dios le transmite a través de una visión el mensaje que tiene que comunicar a su pueblo. Que quede esto claro, porque podemos ver la palabra vidente en la Reina Valera o en alguna otra traducción que estemos utilizando y pensar, oh, mira, o alguien malintencionado, malinterpretando la Biblia, va a decir, mira, tú no crees en nosotros los videntes, y aquí en la Biblia habla de que había videntes. Sí, pero tenemos que ubicarnos en el contexto en que se es dada esa palabra. Y el término vidente no tiene absolutamente nada que ver con brujos, con adivinos, nada de eso, sino que tiene que ver con aquella persona que recibe de parte de Dios una visión para comunicarla al pueblo. Es una visión que no necesariamente tiene que ser para el futuro, es una visión que tiene que ver con un mensaje, puede ser de juicio, de esperanza o de consuelo para la persona que lo está necesitando. Muy bien, mis hermanos. Es importante aclarar esto para que no caigamos en confusiones. Muy bien, sigue diciendo, por lo general se refiere a hablar en el nombre de Dios bajo inspiración y mandato divino. En el Antiguo Testamento, los profetas pronuncian palabras de juicio, dirección y consuelo. Ojo con esto, porque hoy en día también se ha tergiversado mucho el concepto de profeta. Pareciera que profeta es aquel que llega a una iglesia, que llega a un lugar y te empieza a decir, el Señor me ha dicho que tú vas a tener esto, que vas a prosperar en tu negocio, que te va a ir bien, que te vas a comprar un carro, que vas a tener una casa, que tu negocio va a crecer. No es esa la función del profeta. La función del profeta bíblico es pronunciar una palabra de parte de Dios que puede ser de juicio, que puede ser de dirección, que puede ser de consuelo, en donde está haciendo un llamado al arrepentimiento del pueblo para que cambie su conducta y el juicio de Dios no se manifieste. Que en ocasiones puede incluir un mensaje para el futuro, ahorita lo vamos a ver, pero no es en el sentido como hoy de vaticinar, de que lo se utiliza como para adivinar. No ese es el sentido.
Miren lo que nos dice el Diccionario Manual Teológico de Justo L. González. Aunque a veces el contenido de la profecía se refiere al futuro, no es siempre el caso. Es decir, la profecía no es, la profecía es para dar eventos futuros. No necesariamente, aunque no lo excluye. Los profetas pueden hablar del futuro en el sentido de prevenir a su audiencia del juicio inminente de Dios. Ojo con esto. Si no corrigen sus caminos, o de comprometerles o de prometerles, restauración después de un periodo de sufrimiento y castigo. También se refieren los profetas a la esperanza final de un tiempo de paz y justicia perfectas, de una nueva tierra y un nuevo cielo. Luego, sin descontar la dimensión de la profecía que se dirige en ocasiones hacia el futuro, es necesario corregir la idea común, según la cual la profecía en el sentido bíblico consiste en predecir el futuro o en determinar un programa para los últimos acontecimientos escatológicos. Es lo que es escatología. Que quede claro esto, hermanos. No estamos diciendo que la profecía no incluya algún anuncio futuro. No lo estamos excluyendo. Por supuesto que la profecía contiene anuncios en algunos momentos para algo futuro, pero no es siempre el caso. Hablar de profecía no es siempre decir, profecía es para que me adivinen, para que me digan si me va a ir bien. Eso no es profecía. Eso es vaticinio, o eso es un concepto erróneo que hoy en la actualidad los que así se hacen llamar profetas lo han tergiversado y lo utilizan más como para anunciar o para decir, yo tengo el poder de ver y de decirte lo que te va a acontecer en el futuro. No es ese el sentido de la profecía. Muy bien. Continuamos, mis hermanos. Orígenes del profetismo en Israel. Vamos a ver los orígenes, cómo surge el profetismo en Israel. Aunque algunos textos tardíos pretenden remontar a Moisés el origen del profetismo, en realidad el fenómeno profético hace acto de presencia en Israel de la mano de Samuel, es decir, el primer profeta oficial o reconocido en la historia de Israel, vamos a decirlo así, es el profeta Samuel, coincidiendo con el nacimiento de la monarquía, es decir, del reinado, a fines del siglo XI antes de Cristo. Se podría decir que la monarquía y el profetismo nacen y mueren juntos. Son dos instituciones estrechamente relacionadas entre sí. De hecho, la edad de oro del profetismo coincide con los 3 últimos siglos de la monarquía, del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, que a su vez corresponden a los llamados profetas clásicos, canónicos o escritores. Quiero puntualizar algo, hermanos. Recordemos que cuando estamos analizando la historia de Israel antes de Cristo, la historia antes de Cristo viene en cuenta regresiva. Esto es siglo X antes de Cristo, siglo IX, siglo VIII, 7, 2, etcétera. ¿Sí? Esto para que nos quede claro por qué vamos hacia atrás. Bueno, porque la historia marca los años antes de Cristo en cuenta regresiva. Ahora, quiero comentarles algo bien importante. La figura del profeta surge originalmente por la siguiente razón. Ustedes recordarán que Israel primero tuvo un líder muy fuerte que fue Moisés. A la muerte de Moisés, su sucesor fue Josué. Pero a la muerte de Josué no hubo un líder de tal investidura que el pueblo de Israel lo siguiera de una manera como siguió a Moisés, como siguió a Josué. Por lo tanto, se levantaron lo que se llamó los jueces de Israel. Samson, Jefté y todos aquellos que ustedes conocen en el libro de los jueces. Pero llegó un momento, el último de los jueces es Samuel, y llega un momento en que el pueblo le dice, ¿sabes qué? Ya no queremos que tú nos dirijas. Queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Samuel se puso muy triste, consulta con Dios y Dios le dice, no te preocupes, no te han desechado a mí, me están desechando a mí, pero yo les voy a enseñar lo que es tener un rey humano como ellos lo quieren. Sin embargo, para que el rey no se exceda, para que el rey no se sienta por encima de los demás, se levanta la figura del profeta, del vocero de Dios, para que frene con la palabra de Dios aquellos excesos que el rey pudiera en algún momento querer tener. Y entonces surge esta figura del profeta como
una manera de decirle al rey, tú eres el rey, pero has sido puesto por Dios. La palabra, la autoridad y la guía, la dirección sigue siendo de Dios y tú te tienes que acatar a lo que Dios dice porque Él es Él el que te ha puesto por rey. Es más o menos para que tengamos un panorama de cómo surge el profetismo en Israel. Posteriormente se convierte en un oficio, lo que es el profetismo, el oficio de profeta. Muy bien, mis hermanos. Vamos avanzando. Les estoy dando todo este contexto. Ustedes dirán, ¿para qué, hermano? No podemos entrar a la profecía sin tener estos elementos importantes y necesarios precisamente para que cuando lleguemos a la profecía no saquemos de contexto mensajes que pudiéramos estar tergiversando en un momento dado. Panorama histórico de Israel. ¿Cuál es el panorama histórico de Israel? Tenemos al primer rey de Israel que fue Saúl. Saúl nace en esa fecha que tenemos ahí, 1079 al 1007 antes de Cristo. El segundo rey fue David, perdón. Nace en el 1040 y muere en el 966 aproximadamente antes de Cristo. Y el último rey se llamó Salomón, último rey de lo que se conoció como el Reino Unido. Ahorita van a ver por qué. Esto fue del 1015 al 928 antes de Cristo. Y tenemos aquí un dato importante. Saúl fue rey del 1047 al 1007 antes de Cristo. David del 1010 al 966 antes de Cristo. Aproximadamente, si ustedes buscan en la historia, algunos lo van a fechar en unos más, unos menos. Son aproximadas la historia. Estamos hablando del siglo XI y finaliza en el siglo X antes de Cristo. David del 1010 al 966 y Salomón del 965 al 928, 930 algunos lo ponen, en donde, queridos hermanos, hasta aquí, hasta Salomón, es lo que se conoce como la parte del reino de Israel, del Reino Unido. Es decir, todo Israel, las 10 tribus, perdón, las 12 tribus de Israel estaban unidas. ¿Qué pasó posteriormente? El reino se divide. A la muerte de Salomón, el reino se divide entre su siervo Jeroboam y su hijo Roboam. A lo mejor estoy yendo muy rápido, hermanos, pero estos datos históricos son importantes. Después, con calma, quien guste, le podemos proporcionar toda esta información para que le pueda dar un repasito. Y el video también va a quedar en Facebook para que podamos ir recordando los elementos importantes. A la muerte de Salomón, el reino se divide. Su siervo Jeroboam se va hacia el norte. 10 tribus de Israel lo siguen y esto se conoce como el reino del norte, con la capital en Samaria. También se le conoce como el reino de Israel, con la capital en Samaria. Se le conoce como casa de Efraín, casa de Israel o casa de José. Roboam, el hijo de Salomón, se queda en Jerusalén y se le conoce como el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. También se le llama la casa de Judá o la casa de David. Ahí surgen la división del reino. 2 tribus se van al reino del sur, Judá, o se quedan ahí en el reino de Judá, en Jerusalén, y 10 tribus se van con el reino del norte, con Jeroboam, el siervo de Salomón, y se forma lo que es el reino de Israel. Entonces tenemos 2 reinos, reino de Judá y reino de Israel. Y ustedes van a decir, hermano, ¿y esto por qué es importante? Ah, muy bien, mis queridos hermanos, aquí tenemos un cuadro donde podemos mirar. En el reino del norte hubo 19 gobernantes, 20 aproximadamente. En el reino del sur, otros 20 también. ¿Y esto para qué nos sirve? La mayoría de los gobernantes del reino del norte fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el reino del sur hubo quienes hicieron lo bueno y hubo quienes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el reino está dividido, unos en el norte, otros en el sur. El reino del norte, Israel, con su capital en Samaria. El reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Muy bien, estoy yendo un poquito rápido porque es contexto nada más. Ahora, aquí viene lo interesante. Los profetas que nosotros vemos en la Biblia escribieron durante el reino dividido. Aquí están los profetas que escribieron en el reino dividido. Y tenemos Abdías. ¿A quién lanza su profecía? A Edom.
¿Quién es Edom? Acuérdense que Edom, los edomitas vienen de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob, que tenían la rivalidad. Bueno, Abdías lanza su profecía hacia Edom. Jonás hacia Nínive, la capital asiria. Nahum también hacia Nínive, la capital asiria. Amós lanza su profecía al reino de Israel, al reino del norte. Oseas también a Israel, reino del norte. Joel, Joel también lanza su profecía al reino de Israel, pero Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc y Jeremías lanzan su profecía al reino del sur. Ahora ustedes van a decir, hermano, ¿y esto para qué? Es importante tener bien claro, hermanos, porque cuando nosotros predicamos, a veces agarramos textos de Abdías, textos de Jonás, de Isaías, de Miqueas, los mezclamos y a veces no tenemos claro que Abdías está lanzando una profecía para Edom, por ejemplo. No es para Israel, es para Edom. Y es un llamado fuerte, porque Edom, según el contexto de Abdías, se está burlando de su hermano Israel cuando Israel es asediado. Jonás lleva su mensaje a una capital del reino de Asiria, que es Nínive. Y repito, a veces cuando no tenemos estos detalles presentes, podemos confundirnos a la hora de predicar. Podemos tomar un mensaje que no necesariamente fue para Israel o llegó a nosotros, pero que nosotros lo estamos sacando de su contexto y lo estamos quizá tergiversando. Estos datos, hermanos, son interesantes. Una vez que el reino se divide, hay profetas, sí, en la Biblia todos los que están mencionados son profetas, pero algunos dirigen su profecía al reino del norte, otros al reino del sur, y en algunos casos, como Abdías y Jonás y Nahum se lo dedican a Asiria, Abdías a Edom. Esto hay que tenerlo bien presente, mis hermanos. Sé que a lo mejor voy un poco rápido, pero es necesario. Hermanos, les pongo aquí, miren, a veces esto también lo ignoramos. ¿Qué son los profetas preexílicos? Esto quiere decir los profetas que anunciaron, los profetas que profetizaron, válgase la redundancia, antes del exilio en Babilonia, antes de que el reino de Judá se fuera al exilio a Babilonia. Y ahorita voy a explicar eso. ¿Quiénes fueron los profetas preexílicos o antes del exilio? Isaías, Jeremías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Joel y Abdías. Esto es importante. Si ustedes se dan cuenta, estos profetas le están haciendo un anuncio a Judá: hey, arrepiéntete, va a venir esto. Si no te arrepientes, vas a ir a la cautividad. Jehová te va a mandar a la cautividad. Estos profetas, su mensaje es antes del exilio. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante tener esto presente? Porque es muy diferente escribir antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Hay un sentimiento diferente. Hay algo en el ser que lleva al profeta a escribir diferente cuando está en una situación que cuando está en otra. No es lo mismo que tú escribas cuando hay mucha alegría en tu corazón que escribas cuando hay una preocupación, cuando hay una tristeza o cuando hay un deceso en la familia. Es diferente los tiempos y la forma en que tú te vas a expresar cuando hay este tipo de situaciones o cuando estás experimentando este tipo de situación. Lo mismo es acá. Cuando anuncian los profetas antes del exilio, están preocupados, una amonestación de que el pueblo se arrepienta, de que reaccione, de que vuelva en sí. Cuando ya están en el exilio, es el ver cómo el pueblo está sufriendo y padeciendo por no haber atendido el mensaje. Y después del exilio es de alegría porque Dios se ha manifestado y ha liberado a su pueblo. Así que son tiempos distintos. Y es importante tener esto presente a la hora de que nosotros vamos al texto bíblico, porque nosotros ya tenemos el texto bíblico así compilado, completo. Nada más lo abrimos y escogemos versículos, pero todo esto aconteció, tuvo un contexto, tuvo un porqué, tuvo una situación específica. Repito, aquí tenemos, antes del exilio son Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Sofonías,
Habacuc y Abdías. Durante el exilio tenemos a Daniel y a Ezequiel. Aquí está interesante. Ustedes van a decir, hermano, ¿por qué todo esto que nos está hablando? Porque Daniel, que es el que vamos a analizar, es un profeta del exilio. A Daniel le tocó estar en Babilonia, que es lo que nosotros vamos a mirar ahorita. Son dos los del exilio, Daniel y Ezequiel. Así que cuando usted lea Daniel o Ezequiel, tiene que tomar en cuenta, estos profetas operaron o funcionaron, ejercieron su oficio durante el exilio en Babilonia, cuando Israel o cuando Judá, que era el reino del sur, estaba en Babilonia. Finalmente, los profetas post-exílicos, después del exilio, son Ageo, Zacarías y Malaquías. Por eso cuando usted lee Zacarías, se da cuenta que hay toda una esperanza. Viene el rey, viene Jehová, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Por qué? Porque ya salieron del exilio, porque hay una esperanza, porque vieron la mano poderosa de Dios que ya restauró, que ya liberó al pueblo. Así que, hermanos queridos, esto es importante tenerlo en cuenta. Hay profetas preexílicos, durante el exilio y post-exílicos. ¿Ok? Daniel es un profeta del exilio, junto con Ezequiel. Y bueno, aquí tenemos un cuadro que nos resume. Isaías y Jeremías son preexílicos. Todo esto, hermanos, yo se los voy a proporcionar para que ustedes lo tengan. Ezequiel y Daniel son durante el exilio. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías son antes del exilio. Ageo, Zacarías y Malaquías son después del exilio. Así que aquí tienen este resumen importante que debemos considerarlo, repito, a la hora de que nosotros abordamos la profecía y nos adentramos en el texto bíblico. Muy bien, continuamos, hermanos. Ahora, les explico esto. Israel, el reino del norte. ¿Se acuerdan que yo les dije que el reino se había dividido? A la muerte de Salomón, el reino se divide entre su siervo Jeroboam, que se queda en el reino del norte, con la capital en Asiria, reino de Israel, y el reino del sur, con su hijo Roboam, que se quedan dos tribus en Judá, capital Jerusalén, reino del norte y reino del sur. El reino del norte, con la capital en Samaria, fue destruido en el año 722 a.C. por Asiria. Los asirios llegaron, Dios les estuvo mandando profetas, por eso les decía yo, los profetas que lanzan su mensaje al reino del norte, le advierten a Israel, al reino del norte, que tiene que arrepentirse. Ellos no atienden el llamado y en el año 722 a.C., el imperio asirio llega y destruye el reino del norte. Es devastado el reino del norte. El reino del sur no. Judá, Jerusalén, todavía están acá funcionando. Ellos se dieron cuenta cómo sus hermanos del reino del sur cayeron ante el imperio asirio. Y los profetas que anuncian al reino del sur se esforzaron por hacer entender a Israel, a Judá, reino del sur, que si no atendía el mensaje de Dios iba a correr la misma suerte que sus hermanos del reino del norte. Desgraciadamente, el reino del sur tampoco atendió el llamado de el Señor. En este tiempo, hermanos, durante estos años, había tres potencias mundiales que se disputaban el territorio de ese tiempo. Asiria, Egipto y Babilonia. Entra en acción Babilonia. Estas tres potencias mundiales, como hoy podemos ver, hermano, los países, las potencias mundiales de hoy están peleando por el poder económico, por el gobierno, por el control. En ese tiempo también había tres potencias mundiales de ese entonces, tres potencias que peleaban por ser quienes controlaran el mundo de ese tiempo. Era Egipto, Asiria y Babilonia. Iban ganando buen terreno. Asiria destruye el reino del norte, pero Babilonia
entra en acción, empieza a cobrar un terreno fuerte. Y miren, en el año 612 antes de Cristo, el imperio babilónico se apodera del imperio asirio. Es decir, en el año 612, Babilonia irrumpe en Asiria y, digamos, la quita de la jugada. ¿Se acuerdan que yo les dije que estas tres potencias estaban peleando? Asiria, Egipto y Babilonia. Bueno, Babilonia hacia un lado a Asiria, ya quitó al primer enemigo y él se va estableciendo. Posteriormente, en el año 587, 586 antes de Cristo, los historiadores manejan esas fechas, Babilonia destruye completamente el reino del sur, el reino de Judá. ¿Se acuerdan que yo les dije el reino del norte fue destruido completamente el año 722 antes de Cristo por Asiria? Todavía hay más de 100 años aproximadamente en donde Dios le permite al reino del sur, Judá, que reflexione, que recapacite, que se vuelva a su Señor para que no sea destruido. El reino del sur, Judá, no atiende y en el año 587, 586 antes de Cristo, llega Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, irrumpe en Israel, destruye el templo y se lleva cautivos. Esto ya es la destrucción total, pero ahorita vamos a ver que hubo incursiones de Babilonia antes de esta fecha. Hubo entrada de Babilonia a Jerusalén antes de esta fecha. Pero la devastación total, la destrucción del reino del sur, fue en el año 587 o 586 antes de Cristo. Cuando usted lee el profeta Jeremías, usted se da cuenta que en el capítulo 4 Jeremías dice: vi la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía. Vi la tierra y he aquí que no había hombre y las aves del campo se habían ido. Está anunciando la devastación que va a tener Jerusalén si no se arrepiente. Y en el capítulo 25 ya Jerusalén es invadida por el imperio babilónico y sucede todo lo que había sido anunciado. Muy bien. Espero que vayamos bien hasta aquí, mis hermanos. Espero que vayamos avanzando bien. El imperio babilónico comenzó con Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor. Este señor fue rey desde el 626 hasta el 605. A finales de su vida, en el 605, 606, 605, antes de Cristo, acuérdense que la cuenta va regresiva, Nabucodonosor era corregente junto con su padre, es decir, el último año de Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, este último, su hijo, fue rey junto con él, es decir, compartieron el reino, pero todavía Nabucodonosor no era el soberano absoluto de Babilonia. Hasta que su padre muere en el 605, Nabucodonosor asciende al trono. Muy bien, este Nabucodonosor reinó desde el 605 hasta el 562. Ahora bien, en la batalla de Carquemish, en el año 605 antes de Cristo, el ejército egipcio es derrotado por Nabucodonosor. En la famosa batalla de Carquemish, el faraón Necao II es derrotado y ahora sí, ¿se acuerdan que yo les dije que había tres naciones que peleaban el territorio? Asiria, Babilonia y Egipto. Pero Babilonia destruye a los asirios, vence a los asirios en el 612 antes de Cristo, los hace a un lado. Y en el 605, en la batalla de Carquemish, destruye hacia un lado, quita de en medio a Egipto y ahora sí, Babilonia se establece como la potencia mundial, como el dueño del territorio de ese imperio. Es un imperio bastante fuerte, bastante poderoso. Desde su muerte en octubre del 562, tras un reinado de 43 años, miren lo que reinó Nabucodonosor. Le sucedió su hijo Amel-Marduk, quien después de reinar 2 años fue sucedido por Neriglissar en el 559 al 555 y finalmente fue sucedido por Nabonido, que se dice que era yerno de Nabucodonosor.
del 555 al 538. Quiero que recuerden este dato sobre Nabonido porque lo vamos a mencionar más adelante. Ojo con ese último Nabonido. Muy bien. Invasiones a Jerusalén, lo que yo les comentaba. Hubo 3 invasiones que se hicieron a Jerusalén. Primero, en el 605, Nabucodonosor entra y se lleva consigo algunos rehenes de la nobleza, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ojo, esto es importante. En el año 605, Nabucodonosor entra en Jerusalén, no la destruye todavía, pero se lleva algunos cautivos de la nobleza, entre ellos se lleva a Daniel. Aquí empieza la historia, el contexto histórico del libro que nosotros vamos a analizar. Ustedes van a decir, hermano, ¿y esto todo para qué? Para que entendamos todo este contexto, la situación de Daniel. Y si vemos en el capítulo 1, se acordarán que Daniel llega ahí a Jerusalén junto con sus amigos, les cambian el nombre, los quieren obligar a comer de la comida del rey. Y dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón, es decir, tomó la decisión de no contaminarse con la comida del rey. No estaba en calidad de invitado, no estaba en calidad de huésped de honor, era un cautivo, era un prisionero. Sin embargo, su convicción y su fe, su fidelidad al Dios de Israel, no le permitieron comer de lo que el rey comía, porque eran comida ofrecida a los ídolos y aparte era comida que posiblemente lo más seguro es que fuera comida animales inmundos que la ley de Dios le prohibía comer. Y Daniel junto con sus amigos tomaron la firme decisión, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Qué hermoso ejemplo hay aquí en Daniel, no tan solo para nuestros jóvenes, porque Daniel era un jovencito, se dice que más o menos a la edad de 19 años fue llevado cautivo a Babilonia. Estuvo ahí por unos 70 años aproximadamente. Entonces Daniel tenía 19 años aproximadamente cuando es llevado cautivo a Babilonia. Y con esta firme decisión, y les digo, no es tan solo un ejemplo para los jóvenes, sino también para nosotros, de cuando se tiene que decidir por el Señor, tengamos la valentía de decidir por Él y ser firmes en nuestras decisiones. La segunda incursión o la segunda invasión a Jerusalén fue en el año 597. Jerusalén fue saqueada y todos los tesoros de la casa de Jehová, más el rey y muchos cautivos fueron llevados a Babilonia, Jeconías y Ezequiel. Miren, en el 597 aproximadamente antes de Cristo, Ezequiel es llevado para el exilio, para Babilonia. Todavía aquí no es la destrucción total, son las incursiones que ha tenido Babilonia. Primero en el 605, ahí se lleva a Daniel. Luego en el 597, ahí se lleva a Ezequiel. Finalmente, en el 587 o 586, como algunos lo sitúan, antes de Cristo, Nabuzaradán, capitán de la guardia, como les decía yo hace rato, destruye completamente el reino del sur, Judá, con su capital Jerusalén. Ahí termina el reino del sur y son llevados a la cautividad. Muy bien, ahora sí, por fin van a decir ustedes, el libro de Daniel. Vamos a ahondar en el libro de Daniel. Ya con todo este marco histórico que vimos, ya no existía aquí el reino del norte, acuérdense que fue destruido en el 722. Estamos en el año 605 cuando Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Y aquí les pongo unos datos importantes sobre Daniel. El autor de este libro, sabemos que es Daniel, atestiguado incluso por Jesucristo. Mateo capítulo 24, cuando está dando el mensaje ahí en el templo, les dice, cuando veas la abominación de la que habló el profeta Daniel, entonces, punto número 1, Jesús mismo, los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Mateo, le dan a Daniel el título de profeta y le dan al libro que lleva su nombre la validez, la autenticidad de que este libro pertenece al profeta del cual lleva su nombre. ¿Sí, mis hermanos? Esto es importante tenerlo presente por algunos datos que vamos a ver ahorita más adelante, pero es importante tener presente estos datos y tener bien claro que el autor de este libro se llama Daniel.
La fecha de escritura, muy probablemente 535, 533 antes de Cristo. Este libro se escribe ya casi hacia el momento del imperio persa, cuando ya Babilonia ha dejado de ser imperio y está por arribar el imperio persa, o arribó el imperio persa. Muy bien. Los idiomas, ojo, esto también es bastante importante. Los idiomas en que fue escrito Daniel, en hebreo. Las partes que están escritas en hebreo son del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. Esa primera parte está escrita en hebreo, y del capítulo 8, versículo 1 al 12, versículo 13, todas esas partes son en hebreo. Y esto es bastante interesante. En arameo se escribieron los capítulos del 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. Ese es en arameo, el idioma oficial gentil que se conocía, el idioma que las naciones ya hablaban, el idioma que Babilonia entendía, pero el hebreo solamente lo entendían, obviamente, los israelitas. Esto a la hora de entender la profecía, hermanos, es bien importante. Las partes que están escritas en arameo llevan una connotación que abarca al pueblo gentil. Pero las partes que están en hebreo, cuando veamos la profecía del capítulo 8, el carnero y el macho cabrío, nos vamos a dar cuenta que ese capítulo está escrito en hebreo. Igual las 70 semanas están escritas en hebreo, porque ese mensaje es exclusivo para que lo entendiera quien hablaba ese idioma, es decir, los del pueblo de Israel. ¿Sí? Muy bien. Periodo que abarca del 605 al 535. Este es el periodo de Daniel, del 605 al 535 antes de Cristo. Los reyes sobre los cuales Daniel estuvo sirviendo allí, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Nabucodonosor y Belsasar de Babilonia, Darío de Media y Ciro de Persa o Persa. Género literario del libro de Daniel, apocalíptico. Y ahorita vamos a ver qué cosa es eso. ¿Qué cosa es apocalíptico? Porque nosotros tenemos un libro en el Nuevo Testamento que se llama Apocalipsis, pero no es el único. La literatura apocalíptica, ¿qué es? La palabra apocalíptica se usa para clasificar ese cuerpo de literatura que posee las siguientes características. Ojo, hay una característica especial en la literatura apocalíptica. ¿Cuál es? El origen o trasfondo exílico. Es un tipo de literatura que surge y que tiene un trasfondo exílico, es decir, está en el exilio la persona que escribe. Una forma literaria caracterizada por el uso de símbolos y visiones. La literatura apocalíptica usa muchos símbolos y visiones. 3, un guía o intérprete divino. Para entender esos símbolos o esas visiones, viene un mensajero, por lo regular es un ángel, que le da la interpretación al visionario, al que recibe la visión, para que pueda explicar al pueblo esa visión o ese símbolo que ha visto. 4, un contenido escatológico por el cual Dios estimula a aquellos que sufren a causa del exilio. ¿Qué quiere decir escatológico? Eventos que van a ocurrir en el fin, eventos proyectados hacia el fin. 5, una manifiesta esperanza en la venida del Mesías libertador. La literatura apocalíptica introduce la esperanza en la venida del Mesías, del libertador. Estas son las características de la literatura apocalíptica. Y nos dice este cuadro que tenemos aquí. La literatura apocalíptica surgió en la tradición de los profetas de Israel, pero evolucionó varios siglos después. Se deriva de la palabra apocalipsis, que significa revelación. La apocalíptica es un tipo particular de literatura que surgió entre los judíos y los cristianos para revelar ciertos misterios en cuanto al cielo y a la tierra, la humanidad y Dios, la vida del mundo presente y el mundo venidero. Tuvo su auge en Egipto y Palestina entre el año 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Se extendió durante este periodo, ahí se consumó. Pero además, miren esta frase,
Puede decirse, por lo tanto, que toda literatura apocalíptica es profética, aunque no toda literatura profética es apocalíptica. Ojo con esto. No todas las profecías, no todos los profetas utilizaron literatura apocalíptica, pero la literatura apocalíptica, toda literatura apocalíptica es profética. ¿Qué quiere decir? Tiene un mensaje profético. Esto nos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver. Daniel en el foso de los críticos. Esto está interesante. Ustedes han oído, nosotros hemos oído hablar de Daniel en el foso de los leones, pero ahora vamos a ver a Daniel en el foso de la crítica. Hubo un personaje en el año 233, 300, ya de nuestra era, después de Cristo, se llamó Porfirio, era un filósofo neoplatonista. Y él dijo, él aseguró que el libro de Daniel no había sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, finales del siglo VI antes de Cristo, la fecha que yo les puse ahí, 536, 533 antes de Cristo. Este filósofo Porfirio dijo, no, Daniel no pudo haber sido escrito en ese tiempo, sino que fue escrito en el periodo de los macabeos, en el año 165 antes de Cristo, es decir, el siglo II antes de Cristo. Oye, pero y entonces todas las profecías que hizo de que Babilonia, de que iba a venir el reino persa y etcétera, este señor dijo, no, él escribió, fue un seudónimo. Para empezar, no fue escrito por Daniel, eso dijo Porfirio, no fue escrito por ese tal Daniel. Un seudónimo, una persona X de Israel, se puso a escribir como en forma profética, como si él hubiera vivido en Babilonia, pero lo que estaba relatando era lo que todo ya había acontecido, lo que todo ya había pasado, como si hubiera sido profetizado. Eso dijo este Porfirio. Ahora, lo sorprendente no es de este filósofo neoplatonista, sino que hoy en día la alta crítica o la crítica racionalista, como se conoce, utiliza esta teoría de Porfirio y aseguran, hoy en día se asegura, en muchos círculos de estudiosos se asegura, si usted lee una Biblia que tenga algunos comentarios, por ejemplo, la Biblia de Luis Alonso Shekel, incluso La Dios habla hoy, si trae algún comentario puede decirle que el libro de Daniel fue escrito en el año 165, en el siglo II después de Cristo, anulando con ello el valor del mensaje profético que tiene Daniel. Eso dice la crítica, eso dicen ellos. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Les voy a plantear todo esto para que después nos adentremos en él. Es importante, todo esto es introductorio para que podamos ver las profecías de Daniel. Planteamientos de la crítica para negar la validez de las profecías de Daniel. Ustedes van a decir, hermano Omar, ¿por qué nos habla de todo esto y no vamos directo a la profecía? Porque en algún momento, si tú le predicas a alguien de Daniel, él te puede sacar estos argumentos y decir, pero es que tú no sabes que ese libro no fue escrito por Daniel, que ese libro tiene este y estos errores, y entonces te podrían agarrar por sorpresa, te podrían sorprender. Por eso a mí me gusta mostrarles estos elementos y verlos en su papel, en su lugar. Planteamientos de la crítica para validar. El primer planteamiento que hace la crítica, lo primero que te dicen del por qué no creen que Daniel haya sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, cuando lo dice ahí Daniel. El primer argumento es que en el canon hebreo Daniel no figura dentro de los profetas, sino dentro de los escritos, es decir, de la división judía de los Ketubim. Acuérdense que los que ya han estado conmigo en algún diplomado, en algún estudio, hemos visto que el canon judío se divide en tres partes. La Torá, que es la ley, los profetas, Neviim, y los Ketubim, que son los otros escritos. Bueno, los judíos, dentro de su canon, colocaron a Daniel no entre los profetas, sino entre los otros escritos, es decir, entre Cantares, Job, Salmos, etc. Por lo tanto, la crítica dice, desde luego no es profeta, sino que fue escrito posteriormente, porque como los judíos no lo pusieron en el canon de los profetas, quiere decir
que todavía Daniel, cuando se cerró el canon de los profetas, dicen ellos aproximadamente en el año 200, todavía Daniel no estaba y por eso no lo metieron ahí. Ojo, respuesta que le damos a ese planteamiento. La alta crítica ignora voluntariamente, lo repito, que en los libros de sabiduría se encuentran obras como Job, Salmos y Proverbios, que son de muchísima antigüedad, son más antiguos y fueron colocados en la tercera o clasificación de el canon judío. Es decir, la antigüedad no tiene absolutamente nada que ver para que se colocara un libro, o no es determinante para que se colocara un libro. Además de eso, hay que tomar en cuenta que los judíos distinguieron entre profetas de oficio y, en este caso, Daniel, que fue un profeta, porque es reconocido incluso por Flavio Josefo, escritor judío del siglo I, pero que él, su oficio era administrativo en la corte del rey. Entonces, para los judíos, el oficio de Daniel era un oficio administrativo ante la corte de un rey. Por eso tal vez lo colocaron dentro de los escritos, porque no tenía el oficio como tal de profeta, sino que en medio de su servicio ahí en Babilonia, Dios le da esos mensajes proféticos. Por eso no fue incluido en el canon, en la segunda división del canon, que es los Nebim, los profetas, pero no porque haya sido escrito, como dice la alta crítica, hasta el año 165. Ojo, primer respuesta que le damos al planteamiento de la alta crítica. ¿Por qué Daniel no está en el canon judío, en la sección de los profetas? No porque no lo sea, sino porque el oficio de Daniel en la corte del rey era como administrador y muy probablemente los judíos distinguieron entre profetas de oficio y personajes bíblicos que se dedicaban a otro oficio, como es el caso de Daniel y como es el caso de Esdras y Nehemías, que fueron colocados también en la sección de los Ketubim, de los escritos. Muy bien, mis hermanos. Otro planteamiento de la crítica. Ellos dicen, es que Daniel falló al datar la invasión de Nabucodonosor sobre Jerusalén, porque Daniel 1:1 dice que era el año tercero del reinado de Joacim, pero Jeremías 25:1 y Jeremías es 42, dicen que era el año cuarto del reinado de Joacim. Entonces dicen, ahí está, Daniel se equivocó. Daniel se equivocó porque él lo pone en el año tercero y era el año cuarto según Jeremías. Lo que ignoran otra vez voluntariamente estas personas que niegan la veracidad de la escritura de Daniel es que Jeremías escribe desde Jerusalén a partir del acceso al trono del monarca. Es decir, en Jerusalén se contaba, Jeremías está en Jerusalén se contaba desde que el rey tomaba el trono, ese era el primer año. En Babilonia no. En Babilonia el primer año, o mejor dicho, cuando el monarca ascendía, ese era su año de ingreso, de ascensión al trono. Y hasta el año se consideraba como el primero. Por lo tanto, no hay contradicción. Lo que hay es una situación distinta de lugar. Jeremías habla desde Jerusalén y ahí el reinado de Joacim era el cuarto porque en Jerusalén se contaba desde que ingresaba al trono. Pero Daniel es más, aquí la alta crítica se enfrenta a un problema. Esto comprueba que Daniel realmente estaba en Babilonia, porque él está contando los años como se contaban en Babilonia. Por eso para Daniel es el año tercero, mientras que para Jeremías es el año cuarto. Así que otro planteamiento de la crítica que se destruye ante la evidencia. Tercer punto de la crítica. La mención de Belsasar como rey en lugar de Nabonido. ¿Se acuerdan que yo les dije hace rato? Acuérdense de Nabonido. La historia había marcado que el último rey de Babilonia era Nabonido, el yerno de Nabucodonosor.
Pero el capítulo 5 de Daniel, menciona que Belsasar estaba celebrando y que mandó traer los utensilios sagrados de Jerusalén, los que se habían llevado de Jerusalén, para tomar y beber. Apareció una escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, acuérdense, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Y entonces mandan a traer a Daniel y Daniel descifra lo que hay en la escritura. Ahora, quiero que lean algo interesante. Si tienen ahí su Biblia, cuando Daniel lee la escritura, versículo 29, capítulo 5 de Daniel, versículo 29. Si tienen ahí su Biblia, voy a pedirles que lean el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ándale, aquí hay algo interesante. Después de que Belsasar recibe la interpretación de parte de Daniel, el rey Belsasar, dice el relato bíblico, que lo nombra el tercer señor sobre el reino de Babilonia. La pregunta es ¿por qué? Ahora, estamos en el planteamiento que hace la alta crítica. Belsasar no era rey, era Nabonido. Ojo con esto, miren qué hermoso. Cuando Dios permite que la ciencia apoye o respalde el relato bíblico. En 1881, los arqueólogos descubrieron un cilindro, el cilindro de Nabonido. Estaba en escritura cuneiforme. Y ahí, hasta 1881, en ese cilindro de Nabonido, se identifica a Belsasar como hijo del rey Nabonido. Anda. La ciencia le da el punto bueno al relato de Daniel. Antes de este relato, hermanos, antes de este descubrimiento, todos decían, no es cierto, ese rey Belsasar no existió. Se escribió ahí en Daniel para darle más énfasis a la historia. Pero resulta que en 1881 se descubre este cilindro con escritura cuneiforme, que era el cilindro de Nabonido, y él menciona que su hijo Belsasar o Baltasar, como algunas otras versiones dicen, había una relación filial entre Belsasar y Nabonido, era su hijo. Se dice que este Nabonido estaba casado con una hija de Nabucodonosor. Por lo tanto, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. ¿Por qué en Daniel se dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor? Acuérdense que en los relatos de esta historia, en los tiempos antiguos, se relacionaba a un rey con el monarca que mayor auge hubiera tenido, que mayor importancia hubiera tenido. En este caso, el rey más importante de Babilonia había sido Nabucodonosor. Por eso Daniel está bien al decir Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Era su nieto. Pero además de eso, en este mismo descubrimiento se dijo, o se descubrió más bien, se revisó, que Nabonido pasó la mayor parte en Teima, en otro lugar, habiendo dejado el control del gobierno a su hijo mayor Belsasar. Es decir, que aunque Nabonido era el rey, él se fue a este lugar, a Teima, y dejó en Babilonia como corregente a Belsasar, su hijo. Ahora, la crítica se enfrenta aquí a un problema muy grande. Ellos dicen, no, el escritor de Daniel no era Daniel, ni estuvo en Babilonia, era un personaje del siglo II antes de Cristo, hasta acá. Se enfrenta a un problema muy grande, porque mira Daniel lo preciso que escribió. Cuando él lee la escritura, Mene, Mene, Tekel, Uparsin,
el rey Belsasar queda tan satisfecho que dice que aparte de darle honores, lo nombra tercer gobernante, le da el tercer puesto. Vamos a leer el versículo 29 una vez más. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Por qué el tercero? ¿Por qué no el segundo? Porque Nabonido era el rey, tenía el primer lugar. Belsasar, como hijo de Nabonido, tenía el segundo lugar. Por lo tanto, le tuvo que ofrecer a Daniel el tercer lugar como señor de Babilonia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto lo tendría que explicar la crítica. ¿Por qué es tan preciso Daniel? Solamente una persona que hubiera estado allí conocería estos datos tan precisos y los registraría de esa manera. Así que el tercer argumento de la alta crítica también queda anulado. Sobre la invalidez del libro de Daniel. Acuérdense que la alta crítica está tratando de probar que el libro de Daniel no fue escrito ni por Daniel ni en el siglo VI antes de Cristo, sino por un seudónimo, es decir, por una persona que se puso a escribir en el siglo II. Pero estamos demostrando con estos datos, incluso tanto bíblicos como históricos, la veracidad del libro de Daniel. Ustedes van a decir, ¿por qué, hermano? Porque cuando nos adentremos al libro de Daniel, tenemos que ir con esa seguridad y esa confianza de que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Cuarto punto de la alta crítica. La crítica dice que en el libro de Daniel aparecen 19 palabras de origen persa y 3 palabras de origen griego. Por lo tanto, tuvo que haber sido escrito en el siglo II. Así dicen ellos. Ahora, otra cosa que ellos ignoran voluntariamente, que la pasan por alto porque no quieren aceptar la veracidad de la palabra de Dios. El libro de Daniel fue escrito después de que los medo-persas se habían apoderado de Babilonia y el autor del libro sirvió bajo el nuevo gobierno. Es decir, Daniel también sirvió bajo el gobierno de los medos y los persas por varios años. Ciertamente no debe ser extraño que el escritor incorporara dichas palabras, máxime cuando son palabras que tienen que ver con cuestiones de administración gubernamental. Hermanos, todas las palabras de origen persa que están ahí tienen que ver con el gobierno. Si Daniel servía al gobierno, esto en lugar de ser algo en contra de Daniel es algo a favor, porque esto prueba que Daniel realmente estaba sirviendo en la corte de los medos y de los persas. Al ocupar palabras administrativas persas, es una prueba de que él estaba presente cuando los persas estaban gobernando, lejos de lo que dice la crítica. También se ha descubierto que aproximadamente la mitad de las palabras persas usadas por el autor de Daniel aparece principalmente en escritos en arameo pertenecientes al siglo VI antes de Cristo. Es decir, otras literaturas, otros escritos comprueban que en el siglo VI antes de Cristo, cuando nosotros creemos que el libro de Daniel fue escrito, esas palabras persas ya se utilizaban y ya se escribían en arameo en los escritos oficiales. Fíjense, hermanos. ¿Y las palabras griegas? ¿Qué hay de las palabras griegas? Hermanos, son 3 palabras griegas que aparecen en el libro de Daniel, pero lo curioso son nombres de instrumentos musicales. Si, como dicen los críticos, fue escrito en el siglo II, cuando ya el gobierno griego, cuando ya el imperio griego había conquistado todo ese mundo, el griego era el idioma oficial, que solamente aparezcan 3 palabras en el libro de Daniel, lejos de ser una prueba en contra de Daniel, es una prueba a favor de que solamente se utilizaron 3 palabras y esto eran instrumentos musicales, porque es sabido que ya para este tiempo Grecia, aunque no era potencia, los griegos, aunque no era potencia, ya tenían relaciones comerciales con los otros pueblos. Así que lejos de apoyar a la crítica, esto que ellos dicen que son objeciones a la veracidad del libro de Daniel, más bien son pruebas fehacientes de que el libro de Daniel es una obra auténtica del profeta que lleva su nombre y que fue escrito en el siglo VI antes de nuestra era cristiana. Muy bien, hermanos. Ahora sí, por fin van a decir ustedes, vaya, hermano, vamos a analizar el primer mensaje profético que tiene el libro de Daniel.
el sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, hermanos. Posiciónense si tienen ahí su Biblia. Posiciónense, por favor, en el libro de Daniel en su capítulo 2. No lo vamos a leer todo, vamos a ir leyendo partes. Usted con calma, léalo en su casita, pero vamos a leer las partes más destacadas de este libro de Daniel. Desarrollo del relato. Yo aquí se los estoy poniendo de una manera desarrollada. Primero, Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Eso dice Daniel capítulo 2, de manera resumida, ¿verdad? Dice que era el año segundo, dice el versículo 1, Daniel capítulo 2, versículo 1. Era el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Si Nabucodonosor comienza a reinar en el 605 aproximadamente, esta visión, esta primera profecía que Daniel va a desarrollar, se llevó a cabo en el año 603 antes de Cristo. Acuérdense que la cuenta viene regresiva. Ojo con esto, estos datos son importantes. 2. El primer punto dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, ese sueño lo inquietó, pero el sueño se le olvidó. Punto número 2. Hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Eran los adivinos, los brujos de ese tiempo, los que hacían encantamientos, veían las estrellas y predecían el futuro, para que le explicaran su sueño. Punto número 3. El rey le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Todos estos magos le dijeron, sí, claro que sí, rey, te vamos a adivinar tu sueño, pero dinos cuál fue tu sueño, te vamos a dar la interpretación. Más que adivinar el sueño, te vamos a dar la interpretación. El rey les dijo, el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Se las puso difícil el rey. Me tienen que decir el sueño y la interpretación porque el sueño no me acuerdo. 4, ninguno de estos pudo satisfacer la petición del rey. Le dijeron, señor rey, no hay nadie, ningún ser humano que pueda hacer eso que tú estás pidiendo. Solamente los dioses pudieran revelar el sueño y la interpretación. Pero así no, nos tienes que decir el sueño que tuviste. El rey se enoja, punto número 5, y manda que maten a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y a sus amigos, porque eran parte de los sabios de Babilonia. Entonces, mátenlos a todos. Punto número 6. Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación. Fíjense, un hijo de Dios. Primeramente Daniel habló a Arioc, el capitán, y le dijo, dile al rey que me dé tiempo, que no mate a nadie. Yo voy a pedirle al Dios, a mi Dios. Voy a orar a mi Dios junto con mis amigos y le vamos a dar al rey tanto el sueño como la interpretación. Fíjense la fe de un hijo de Dios. La confianza de un hijo de Dios. Están en una situación difícil, hermanos. Hay un problema. Hay una amenaza de muerte. Y Daniel, en lugar de preocuparse y en lugar de tronarse los dedos y estar en un momento de angustia y en lugar de decir, nos van a matar, Ananías, Misael, Azarías, nos van a matar, ¿qué hacemos? Lejos de hacer eso, con toda la seguridad y confianza, yo tengo un Dios. Yo confío en un Dios que nos va a responder. Dile al rey que nos dé tiempo. Solamente dile que nos dé tiempo porque tengo la certeza que mi Dios me va a responder. Ojo con esto, hermanos. Esto es lo importante de este mensaje. La confianza es parte de la importancia de este mensaje. Sigue los puntos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Daniel llega con sus amigos y les dice, compañeros, necesitamos orar a Dios. Aquí hay algo importante, nos hay una lección muy importante, otra que les quiero dar, aparte de la confianza. En los momentos de angustia, de necesidad, cuando nuestra vida se ve amenazada o cuando creemos que estamos amenazados, lo mejor que podemos hacer, además de confiar en Dios, es buscar su rostro en oración. Ir de rodillas y decirle, Señor, te necesito, más que siempre. Quiero que atiendas mi llamado. Y mira lo que hizo Daniel, le habló a sus compañeros. Ahorita estamos en una situación en donde no nos podemos reunir,
Pero cuando sí nos podemos reunir, también podemos hacer esto. Buscar al pueblo de Dios y unirnos en oración. Porque el pueblo de Dios, cuando se une en oración, el Señor responde conforme a su misericordia. 8. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Cuando tú confías en Dios y cuando tú buscas su rostro, la respuesta de Dios viene, tiene que venir. Es una seguridad de que la respuesta de Dios viene. No dudes de esto. Cuando crees en Dios, confías en Dios, tienes toda tu seguridad en Dios y lo buscas con todo tu corazón. Cuando tu rostro busca a Dios, ten la certeza, ten la seguridad y la firme confianza de que Dios te va a responder. Si tú lo buscas con esa fe y con esa pasión que Daniel lo buscó. 9. Daniel se presenta ante el rey y le dice que hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Fíjate qué hermoso. Daniel no llega y le dice, rey, yo te dije que yo te iba a dar la respuesta. Yo te dije que yo soy muy bueno en esto de los sueños y de las interpretaciones. No, Daniel no llega con esa soberbia. Daniel llega y le dice al rey, tengo un Dios en el cielo. Mi Dios es un Dios de poder y de maravilla. Otra enseñanza más que tenemos en Daniel. Confía en Dios, búscale con todo tu rostro, espera su respuesta y cuando recibas la respuesta, confiesa, proclama, anúnciale al mundo que tienes un Dios de grandes proezas, de grandes maravillas, que tienes un Dios que responde a tu necesidad. Daniel lo hizo. Fue ante el rey y le dijo, tengo un Dios en el cielo, que es el que me ha revelado el misterio. Y punto número 10, Daniel le dice al rey cuál fue el sueño y además le da la interpretación. Y yo sé que muchos de nosotros estamos desesperados ya por saber cuál es ese sueño y cuál es la interpretación. Pero es importante mencionar todo esto, porque ese es el valor de la profecía. ¿Se acuerdan que les dije la profecía tiene algunas cosas para el futuro? Sí, pero la profecía, el principal objetivo de la profecía es que el mensaje te traiga paz, consuelo y dirección a tu vida en momentos de adversidad, en momentos en que estamos necesitando una palabra de Dios que nos dé seguridad. Por ello es que todo esto es importante. La interpretación del sueño. Posiciónense, mis hermanos, en Daniel capítulo 2, versos 36 al 43. Ahí empieza el relato del sueño. Primero, quiero que vayan conmigo al versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, le dice Daniel, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Fíjate la humildad de Daniel. Él lo dice, yo soy el profeta, yo soy el ungido, yo soy el siervo de Jehová. No, dice, no porque en mí haya más sabiduría, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. La gloria siempre es para Dios. Este es un verdadero profeta de Dios. El profeta de Dios es aquel que no se da la gloria para él, que no es por él, sino que la gloria es de Dios. Siempre le da la gloria a Dios y siempre comunica las verdades de Dios, aunque esté en juego su vida. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mira todos los metales que hay: oro, plata, bronce, hierro, pero los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34. Aquí viene lo más importante de la visión. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Dónde golpeó la piedra? Ojo, quiero que pongan aquí, hermanos, el lápiz, que le marquen aquí. ¿Dónde golpea la piedra a la imagen? No en la cabeza, no en los brazos, no en los muslos ni en las piernas. Dice que la piedra golpea en los pies. En los pies. Y toda la estatua, todo cae cuando la piedra golpea en los pies. Entonces fueron, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, verso 34, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Ahí está claro, golpeó en los pies de hierro y de barro cocido. Y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Toda la estatua se destruyó y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y que destruyó toda la imagen, se convirtió en un gran monte que llenó, ¿qué? Toda la tierra. Ojo, la piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra. Ojo con estos datos proféticos o simbólicos. 36. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ya vimos el sueño. Una cabeza de oro, brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pero los pies de hierro y de barro cocido. ¿Cuál es la interpretación? Y una piedra es cortada, no con mano, golpea la estatua en los pies de hierro y barro cocido, en esa mezcla, destruye los pies y destruye todos los materiales antes mencionados, el oro, la plata y el bronce. El hierro. Viene la interpretación. La cabeza de oro. Le dice Daniel, versículo 37 y 38, tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Queridos hermanos, en la profecía no tenemos que andar especulando ni inventando. La Biblia se responde a sí misma. Aquí está la interpretación. ¿Quién es esa cabeza de oro? Le dice Daniel, tú eres esa cabeza de oro. No refiriéndose exactamente a la persona de Nabucodonosor, sino a lo que él representaba. ¿Y quién representaba a Nabucodonosor? A Babilonia. La cabeza de oro es Babilonia, que empezó la hegemonía con Nabucodonosor del 605 hasta el 539, cuando fue destruido este imperio por otro imperio que viene ahorita. ¿Quién es la cabeza de oro? Ojo los que están anotando ahí, el imperio babilónico, lo que Dios le está mostrando al rey Nabucodonosor por la interpretación que le está dando Daniel, es una sucesión de reinos que se iban a desarrollar durante la historia, porque Dios tiene el control de la historia. Así que el primer imperio que nos muestra aquí es el imperio babilónico. Segundo, el pecho y los brazos de plata. Dice Daniel 2:39, la primera parte, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Los historiadores, hermanos, la historia apoya esto. Ustedes lo pueden buscar en la enciclopedia, ustedes lo pueden buscar libremente en internet. Ahora tenemos mucho acceso a internet. Los jóvenes, si nos están mirando, pueden meterse a internet.
El segundo imperio que destruyó a Babilonia, que le quitó el poder a Babilonia, hubo una unión entre los medos y los persas para poder derrocar al imperio babilónico. Miren qué hermosa es la profecía. ¿Por qué dice el pecho y los brazos de plata? Hay dos brazos, porque son dos naciones o dos grupos los que se iban a unir. Es el imperio medo-persa que destruyó al imperio babilónico. Ciro el Grande llegó y sitió a Babilonia y le quitó la hegemonía a Belsasar, capítulo 5 de Daniel. Es sitiado Belsasar y Babilonia pierde su poderío que duró muchos años. Pero dice es un reino inferior al tuyo, por eso está representado con la plata. Así que tenemos al segundo imperio, el imperio medo-persa. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Espero que vayamos bien. Al final voy a dar un espacio por si hay algún comentario. El primer imperio, la cabeza de oro, Babilonia, del 605 al 539. El segundo, el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, del 539 al 331 antes de Cristo. Pero sigue otro. El vientre y los muslos de bronce. Daniel 2:39, la segunda parte, dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Fíjate, del imperio medo-persa decía, es un reino, pero es inferior al tuyo. Este tercer reino de bronce dice, dominará toda la tierra. Los historiadores todos están de acuerdo en que este tercer reino de bronce fue el imperio macedónico, el imperio griego, comandado por Alejandro Magno, que en el año 331, en la batalla de Arbela, año 331 antes de Cristo, en la batalla de Arbela, venció a Darío III y se colocó como el imperio dominante. Ahora, el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, llegó a lugares muy lejanos, hasta la India conquistó, hasta esa parte. El territorio fue vasto, por eso dice, dominará toda la tierra. Obviamente toda la tierra se está refiriendo a todo el terreno de ese tiempo, a toda la tierra de ese tiempo. Tan fue así que el idioma griego fue impuesto y la mayoría de los pueblos, la mayoría, incluso en el tiempo de Jesús, el griego era el idioma que la mayoría hablaba, que los pueblos hablaban, porque este imperio fue grande. El imperio griego desde el 331 hasta el 168, 148 más o menos de nuestra era. Este es el tercer metal. Cuarto metal, las piernas de hierro. Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El reino que sucedió, el reino que quitó del poder a Grecia, fue sin duda el imperio romano, el reino de Roma, los romanos, porque aquí todavía no era imperio. Roma fue fundada, según los historiadores, en el 753 antes de Cristo. Fue conocido como república, fue conocido como con otros nombres, democracia, hasta que en el año 27 aproximadamente, ya de nuestra era, se establece como un imperio. Pero mira la característica que da la profecía. Es fuerte como el hierro. Desmenuza y rompe todas las cosas. Es por todo sabido que el imperio romano, que Roma, desde que conquistó, fue el imperio que mayor duración tuvo. Un imperio fuerte. De hecho, Jesús padeció bajo el imperio romano. Estaba dominando Roma cuando Jesús fue crucificado. Este es el cuarto imperio, las piernas de hierro. Pero aquí viene algo interesante.
5 dice los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Le dice Daniel, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, versículos 41 al 43 de Daniel 2, será un reino dividido. Mira qué hermoso es el mensaje de la profecía. Por eso la alta crítica no quiere que se acepte que este libro habla de profecía, porque es tan exacto, hermanos, lleva cada detalle del acontecer histórico, porque Dios tiene el control de todo. Dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Miren qué hermoso es esto. Los dedos de los pies estaban en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y le dice el profeta, esto que viste es que se tratarán de unir por alianzas humanas, pero no se mezclarán. Así como el hierro no se mezcla, no se van a poder mezclar. ¿Y qué significa esto? Las piernas, el imperio romano, hermanos, no podía ser más precisa y exacto el mensaje de Daniel. Porque hay dos piernas. El imperio romano, en el año 395, siendo emperador Teodosio, a la muerte de Teodosio, antes de morir, él le cede. Me voy a hacer un poquito más atrás. Cuando Constantino, el emperador Constantino, conquista y se convierte en el emperador de Roma, él, por el año 324 y finalmente en el 336, ya de nuestra era, establece en Constantinopla, antes Bizancio. En Bizancio, él decide formar una ciudad que sería la capital de Roma y que se llamó Constantinopla en honor a su nombre. Él le puso así Constantinopla. Era la anterior, anteriormente se llamaba Bizancio. Con Constantino se convierte en Constantinopla y hoy es la actual Estambul en Turquía, para que tengamos un dato geográfico. Antes era Bizancio, Constantino la fundó y le pone Constantinopla, y hoy está, eso era en lo que hoy conocemos como Estambul en Turquía. Bueno, cuando se establece acá, Constantino se fue un tiempo allá, a su ciudad, a Constantinopla, entonces teníamos Constantinopla y Roma. A la muerte de Constantino, después le suceden sus hijos, pero viene Teodosio y en el 395, Teodosio le cede el mando de la parte occidental, es decir, de Roma, a uno de sus hijos, a Honorio. Y la parte oriental, con sede en Constantinopla, se la da a su hijo Arcadio. Y ahí comienza la división del imperio. Imperio romano de Oriente e Imperio romano de Occidente. El Imperio romano de Oriente, Constantinopla, duró un poco más hasta 1453, cuando ya fue destruido por el Imperio otomano, por los otomanos. Pero el Imperio romano de Occidente, a final de cuentas, hermano, todo esto es Roma. Roma iba a estar dividido, por eso dice, es un pueblo dividido. El Imperio Romano de Occidente fue invadido finalmente en el año 476. Empezó desde el 350 las invasiones de las tribus bárbaras. En lo que el imperio se estaba dividiendo entre Occidente y Oriente, las tribus bárbaras entraron, eso lo pueden ver ustedes en historia, los jóvenes que les guste la historia, lo pueden buscar. Y en el año 476, el Imperio Romano de Occidente quedó dividido en las tribus bárbaras. Puse aquí 10 que son las más representativas, pero a lo mejor ustedes puedan ver que hay algunas otras mencionadas, algunas fueron fusionadas, los hunos y otros por ahí que se mencionan, pero estas son las más representativas. Los anglosajones, que corresponde a Inglaterra, los francos, Francia, los germanos o alamanes, Alemania, los lombardos, Italia, la parte norte, los suavos, Portugal, los visigodos, España,
los burgundios, Suiza, los ostrogodos, Austria, los érulos en Italia, la parte sur, y los vándalos en el norte de Francia. Estas 10 tribus llegaron y arrasaron con el Imperio Romano de Occidente. Todo lo que se había logrado, estos bárbaros dividieron al imperio. Anglosajones, francos, germanos, lombardos, suavos, visigodos, burgundios, ostrogodos, érulos y vándalos. Las divisiones del Imperio Romano. Pero son naciones que hoy en día existen entre nosotros. Pero miren lo que dice el texto bíblico. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Una vez dividido, jamás se podrá volver a unir el imperio. Ahora, esta unión por medio de alianzas humanas alude a los casamientos entre las diferentes casas gobernantes de Europa. Ha habido el interés de unificar nuevamente los estados europeos para revivir ese poderío, ese imperio. A pesar de los matrimonios y tratados políticos, nada ha podido unir de nuevo a Europa, exitosamente ni permanentemente desde los días del Imperio Romano. Aunque muchos lo han intentado, como Carlomagno, Carlos V de España, Napoleón y Hitler, todos han fracasado. La profecía decía, tratarán de unirse, pero no se mezclarán, así como el hierro no se mezcla con el barro cocido. Fíjense qué hermosa es la profecía, cómo Dios tiene el control de todo esto. Pero alguien dirá, hermano, hay un grupo que surgió en el año 57 aproximadamente, 1951, 1957. Se llamó el Mercado Común Europeo. Hoy en día se llama la Unión Europea, perdón. Hay 2 estrellas representativas en la bandera, porque el número 12, dicen ellos, es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo completo y la unidad. El lema oficial de la Unión Europea, fíjense, es en español, unida en la diversidad. Esta Unión Europea están buscando la unión de estos países con de preferencia una sola moneda, el euro, y están tratando de unificar o de reconstruir, si fuera posible, una unidad de países para hacer un solo movimiento. No quiero especular aquí, hermanos. La profecía no es para especular. Se los menciono porque son datos históricos que ahí están. Si alguien me pregunta, hermano, entonces esos 10 dedos van a ser 10 naciones de Europa que... No lo sé, hermano. No puedo ir más allá de la profecía. Solamente vemos los elementos importantes. Estas naciones siguen aquí presentes. Y les quiero decir algo. Si me regreso tantito, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, harán todo lo posible por unirse. Miren, Inglaterra, los anglosajones conquistaron a Estados Unidos. Parecía que iban a tener el control sobre Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que Estados Unidos se independizó y ahora son 2 países totalmente independientes. Inglaterra en un lado, Estados Unidos en otro. España, los visigodos. España quiso conquistar Cuba, quiso conquistar México, quiso conquistar varios lugares y en un tiempo México éramos la Nueva España, pertenecíamos a España hasta que en 1810 y finalmente en 1821 México logró independizarse del dominio español. Tratarán de mezclarse, mira lo que dice la profecía, tratarán de mezclarse por medio de alianzas, de como sea, pero no se mezclarán. Hoy en día, repito, hay una Unión Europea intentando que haya esa unidad. Yo no sé si se vaya a lograr. Yo no sé si esto entra dentro del marco completo y total. Pero lo que sí sé es que la parte final de la profecía, que es la más importante, es lo que me interesa. En los días de estos reyes, versículo, el siguiente punto, el reino de Dios, Daniel 2, 44 al 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecerlo por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Una piedra es cortada. ¿Y dónde golpea la imagen? En los pies de hierro y de barro cocido. Queridos hermanos, los pies de hierro y de barro cocido, según la interpretación de Daniel, son las naciones actuales que nos está tocando vivir a ti y a mí en este tiempo. En este tiempo, en esas naciones, entre más se quieran unir, no se unirán, pero en los días de estos reyes que gobiernan de manera independiente, Dios va a establecer su reino, porque monte en la Biblia, Isaías 2, versículo 2 y 3, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Monte es señal de reino. En los días de estos reyes, en los días que a ti y a mí nos toca vivir, mira hasta dónde llegó el alcance de la profecía de Daniel, porque Dios tiene el control de la historia. No son estos reyes, aparentemente estos reinos están gobernando. Dios se lo dice a Nabucodonosor, tú eres rey, después viene otro reino, después otro y después otro. Y al final de los tiempos que ya nos ha tocado vivir a nosotros, aunque creemos que estos reyes gobiernan, Dios va a establecer un reino eterno que jamás será destruido. Y ese reino, mis queridos hermanos, es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que pongan ojo. Hay quien piensa que el reino milenial va a ser en el cielo. Hay quienes piensan que el reino milenial ya lo estamos viviendo ahorita en la iglesia. Pero fíjate lo hermoso de la profecía. Cuando Daniel le dice el sueño a Nabucodonosor, le dice, estabas mirando hasta que viste una piedra. Versículo 35, la última parte. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué? Llenó toda la tierra. ¿Dónde estaban estos reinos que la piedra destruyó? En la tierra. ¿Dónde se establece este reino divino? En la tierra. No hay reinado en el cielo, hermanos. El reino milenial de Cristo es en esta tierra, porque esa piedra va a llenar toda la tierra y será lleno el conocimiento, y será llena la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Este es el mensaje de esperanza. Finalmente el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios tuyo es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Este es el mensaje de esperanza de Daniel. Los reinos es importante. ¿Que quién es Babilonia? No te detengas en los dedos. ¿Quiénes son los dedos, hermano? ¿Va a ser Inglaterra? ¿Va a ser Francia? No lo sabemos. Eso le corresponde solamente a Dios. Pero lo que sí Dios nos ha mostrado es que en los días en que estamos viviendo está muy próximo, no sabemos cuándo, tampoco vamos a especular fechas, pero muy pronto se va a establecer el reino de Cristo Jesús, el reino milenial en esta tierra. Es un reino que va a quitar a todos los otros reinos, va a impartir la justicia. Es el verdadero reino de justicia. Es el reino eterno de nuestro Dios, que jamás será dado a ningún otro. Esa es la esperanza que tenemos, es la esperanza de la profecía. No importa lo que ahorita estemos pasando, no importa lo que ahorita estemos padeciendo, tú y yo somos parte de ese reino. Ocupémonos en tener parte en ese reino maravilloso. No te preocupes de los dedos, de los pies, del barro cocido. Preocupémonos de que cuando ese reino se establezca, cuando esa piedra destruya los otros reinos y se establezca como reino eterno, tú y yo seamos parte de ese reino. Porque Jesús ha prometido a los que vencieren, yo les daré parte conmigo en mi reino y regirán a las naciones. Que tú y yo seamos parte de ese reino. Y mira estas palabras. Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Nuestro Dios
está presente en medio de las situaciones difíciles y te trae esta palabra profética a ti y a mí. No es China, no es Estados Unidos el que tiene el control, ni siquiera México tiene el control de sí mismo. El control de nuestra vida, de los que creemos, tú y yo que creemos. No te estés preocupando, y no quiero decir con esto que no estés alerta ni tomes las debidas precauciones. Pero no te intimides, ni te preocupes de más, ni sientas que te mueres porque el control lo tiene China, porque el control lo tiene la Unión Europea, porque el control lo tiene Estados Unidos y porque lo que diga Estados Unidos es lo que nos va a afectar a nosotros. Daniel con esta profecía nos viene a decir a ti y a mí que aunque están reyes aquí puestos en la tierra, el rey de reyes, el soberano de soberanos, el que tiene el control de todo, es nuestro Dios y que muy pronto su reino se va a establecer. El verdadero reino de justicia, el verdadero reino de paz. Y quiere que tú y yo seamos parte de ese reino. Ese es el mensaje de consuelo y esperanza de Daniel. Conclusión, mis hermanos. El Dios del cielo es dueño y soberano de la historia. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Y tiene el control de esta. Ojo con esto, el Dios del cielo es dueño y soberano de la historia y tiene el control de esta. No lo tienen los países de hoy. Dios tiene el control de tu vida y de la mía y de todos los países. 2, muy pronto establecerá su reino que tendrá un carácter universal. Este es el reino que nosotros anhelamos y este es el reino en el que debemos estar. Aquí en esta tierra. 3, los reinos humanos con su corrupción, injusticia, materialismo, idolatría y carnalidad pasarán para siempre y no quedará vestigio alguno de ellos. Esta es la promesa de esperanza que tenemos, que Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. 3, 4. Dios establecerá su justicia sempiterna y todo el universo será lleno del conocimiento de Yahvé. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. 5. Jesucristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo reinaremos con Él. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Que Dios, mis queridos hermanos, nos bendiga y nos sustente, nos consuele con esta palabra de bendición. La profecía, dice un versículo, sin profecía el pueblo será disipado, pero con profecía tú eres consolado. No para saber el futuro, no para presumir en los demás, yo ya sé lo que va a venir, no, para que nos afirmemos y nos confirmemos y nos comprometamos a vivir en fidelidad. Si en algún momento tú dijiste, pero ¿para qué vivir en fidelidad? ¿Para qué serle fiel a Dios? ¿Para qué obedecerle? Para que seamos parte de este reino. Lo importante no es los burgundios, los anglosajones, ni todos esos, ni el mercado común europeo, ni la Unión Europea, ni los países de ahorita. Eso no es lo importante. Lo importante, el mensaje central de la profecía de Daniel 2 es que el reino de Dios se va a establecer, que Jesucristo va a establecer su reino milenial y que tú y yo tenemos que ser parte de él. Y para ser parte de él hay que perseverar hasta el fin, en fidelidad, en obediencia y en santidad a nuestro Dios, confiando como hizo Daniel en el Dios en el que tenemos, buscándolo todos los días en oración, creyendo en su palabra, honrándolo y anunciando a las naciones que el Dios en el que creemos es el único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos, mi hermano, y oremos a Dios. Padre, gracias por esta palabra de bendición. Gracias porque a través de este mensaje de Daniel, que tuvo un primer cumplimiento, una primera parte, hoy nos llega hasta nosotros, dándonos consuelo, esperanza y dirección. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a reconocerte como el Señor y dueño de la historia. Tú tienes el control, Padre, no tan solo de nuestra vida, sino de toda la historia y de todo el mundo. En ti confiamos. Y en estos momentos en que somos bombardeados por tantas noticias de desesperanza, Señor, tomamos las debidas precauciones
porque tú quieres un pueblo avisado. El avisado ve el mal y se esconde. Pero no caemos ni en estrés ni en desesperación, porque sabemos que el control y el que sostiene nuestra vida eres tú, mi Señor. Ayúdanos a ocuparnos más que preocuparnos por ser fieles, por confiar en ti, por buscar tu rostro, por permanecer fieles a ti y por proclamar tu nombre, para que cuando esa piedra golpee la imagen, golpee esos reinos y se establezca como el reino eterno de Dios, nosotros seamos parte de tu reino glorioso. Nosotros estemos allí contigo, reinando en ese reino de justicia. Padre, gracias por tu palabra que ha traído paz y consuelo a nuestro ser. Bendito seas. Gracias por la vida de mis hermanos y que esta palabra consuele nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. El próximo estudio lo tenemos la siguiente semana, 25 de abril, igual a las 11 de la mañana, las 4 bestias de Daniel 7, otro mensaje profético, otro mensaje de esperanza. Mi deseo es que Dios me los bendiga, que Dios guarde su vida, que Dios consuele su corazón con esta palabra de esperanza. La profecía no es para espantarnos ni para ponernos a temblar, sino para darnos la confianza y la seguridad de que Dios tiene el control. Y si tiene el control de toda la historia y de los reinos del mundo, ¿no tendrá el control de tu vida y de la mía? Que Dios me los bendiga. Doy el paso a mi hermano Samuel Aranda y a mi hermano Deri, que tendrán algunas indicaciones. Y no sé si alguien por ahí quiere hacer algún comentario también, ya nuestros hermanos darán las indicaciones. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Adelante, mi hermano Samuel y mi hermano Derek. Si quiere hacer algún comentario también, ya nuestros hermanos darán las indicaciones. Agradecemos, hermanos, la oportunidad de esta capacitación y bendecimos a Dios por la vida de nuestro hermano diácono Omar Montero, que se ha preparado excelentemente bien para poder instruirnos en esta mañana. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Omar y deseo de todo corazón que ustedes hayan salido edificados y este material lo compartan, se quedará cargado en nuestra página y que usted lo pueda compartir. Agradecemos a nuestros hermanos que nos visitaron, nos estuvieron con nosotros desde Ciudad de México, desde Campeche, desde Guatemala, de la iglesia en la Florida, en Estados Unidos, desde Costa Rica, de Alajuela, Costa Rica, desde Cuauhtémoc, Chihuahua, y desde diferentes lugares pudieron seguir esta transmisión. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros, que el Señor les bendiga. Ya nuestro hermano nos invitó la próxima semana, próximo domingo, a las 11 de la mañana, hora centro de México, y para la siguiente clase. Y como pastor de esta iglesia, les comento que todos los días, de domingo a viernes, tenemos transmisiones a las 7:30 de la noche, hora centro en México, donde estamos estudiando y reflexionando de forma devocional el libro de los Salmos. Así que hoy los esperamos a las 7:30. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus familias y que el Señor esté con nosotros en medio de esta situación en la cual estamos viviendo y sostenidos por su palabra y este mensaje de esperanza. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.